sobre todo en lo que es la patología neoplásica. Habrán visto que la patología mamaria es extremadamente extensa, entonces vamos a hacer hincapié en eso, ¿sí? Vamos a recordar rápidamente lo que es la histología normal, porque ustedes tienen que tener una idea general desde el punto de vista histológico para poder entender las alteraciones anatomopatológicas, ¿sí? Básicamente ustedes saben que la mama femenina tiene un sistema de conductos. Permiso. Bueno, como les decía y como pueden apreciar en la imagen, tiene un sistema de conductos y tiene también unos lobulillos, ¿sí? Tenemos dos tipos de estroma, básicamente un estroma intralobulillar y un estroma interlobulillar. Si se fijan en la imagen de la izquierda, entonces pueden ver en una vista un esquema tridimensional en donde ven en la parte más distal a los lobulillos y fíjense cómo los conductos desembocan todo a nivel del pezón, ¿verdad? Y ustedes saben que hay acá una zona un poco más dilatada que es el seno galactóforo, ¿sí? Entonces esto es básicamente para que ustedes recuerden, saben que la glándula mamaria tiene como parte de su estroma tejido adiposo, que es lo que están viendo en esta imagen. Hola, doctor Erwin. Bueno, continuamos, chicos. Entonces, si se fijan en esa zona que está encerrada en recuadro, tendríamos algo como lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Mayor aumento que nos permite ver sobre todo la parte de la composición celular, ¿verdad? Me interesa que recuerden que tenemos, por un lado, un revestimiento epitelial al que le vamos a llamar luminal, ¿sí? Que es el que da hacia la luz y está formado por dos capas de células. Y tenemos otro que es basal, que está formado por las células mioepiteliales, ¿sí? Entonces eso a grandes rasgos para recordar lo que es la histología normal y vamos a entrar ya directamente en lo que es patológico. Fíjense que acá tenemos una imagen macroscópica de un fragmento de mama. Está un poco pixelada la imagen, pero Alejandro Mareco, ¿qué te llama la atención en esta macroscopía? No, profe. Hola, contame, ¿qué te llama la atención? No sé, ya hay zonas blanquecinas intercalando con zonas amarillentas. Uh-huh. Sí, realmente está bien tu descripción, ¿verdad? Tenemos este patrón lobulado, ¿verdad? En donde tenemos áreas francamente blanquecinas y otras más amarillentas, ¿verdad? Eso se suele ver en la mama, porque como vieron, la mama tiene un componente de tejido adiposo importante, entonces por eso vemos estas áreas amarillentas y generalmente el componente glandular y a veces también hay un poco de fibrosis y otros cambios hacen que podamos ver estas zonas blanquecinas. Pero acá lo más llamativo es esto, ¿verdad? Que en realidad no llama mucho la atención, pero es lo que ustedes tienen que aprender a ver. ¿Sí? Fíjense que cada tanto aparece como un puntillado amarillento, ¿sí? Que ustedes tienen que reconocer como necrosis, ¿sí? Entonces no vemos en esta pieza quirúrgica una masa tumoral como tal, es más bien un cambio bastante focal, sutil, disperso, ¿sí? Y estas zonas amarillentas, blandas, que les digo que corresponden a necrosis, se pueden correlacionar con esta imagen histológica que tenemos abajo. Fíjense que todo este material eosinófilo que tenemos en el centro de nuestro ducto corresponde a necrosis, ¿sí? Bueno, yo creo que Yamila es la última persona a la que le admitimos en la reunión, ¿les parece? Entonces fíjense que no tenemos una masa tumoral como tal, ¿verdad? Tenemos estas zonas, este puntillado necrótico si quieren, y esta necrosis muchas veces sufre un proceso que se llama calcificación distrófica que ustedes ya estudiaron,
¿sí? Que es justamente lo que estamos viendo en esta misma imagen. Fíjense, estas zonas más basófilas, ¿sí? Más homogéneas, que aparecen como zonas, si quieren, fracturadas, porque son más duras, ¿sí? El calcio es bien duro, entonces cuando se corta, cuando se procesa, fíjense cómo aparece volado. Y esto es muy fácil de identificar en un estudio que se llama la mamografía, ¿sí? Entonces, cuando vemos esas zonas, cuando sospechamos que la paciente puede tener alguna lesión, dependiendo de la edad, le pedimos una ecografía o una mamografía. Y esta mamografía entonces es muy sensible para detectar estas lesiones que son las microcalcificaciones y que muchas veces están relacionadas a esta patología que vamos a ver enseguida, que es el carcinoma intraductal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de carcinoma intraductal, estamos hablando de que hay una proliferación, eso es para ponerles en contexto, una proliferación neoplásica de células obviamente epiteliales, mamarias, que están generalmente confinadas dentro de los conductos, ¿sí? Esto, como ustedes saben, puede ser el precursor de una lesión mamaria invasiva posteriormente, pero vamos a ver enseguida de que es una entidad bastante heterogénea. ¿Por qué? Porque tenemos una amplia gama de formas de presentación histológica, patrones de crecimiento, anomalías genéticas y comportamiento clínico. Entonces, cuando nosotros decimos genéricamente carcinoma intraductal, estamos hablando de varias entidades, ¿sí? Entonces, por eso, vamos a ver enseguida que estudiamos ciertos patrones, ¿sí? Como les digo, para volver a recalcar lo que vemos en esta pieza, ¿verdad? No hay una lesión macroscópica como tal, ¿sí? Pero cuando el carcinoma intraductal es de alto grado, como el que estamos viendo acá, que tiene necrosis, ¿verdad? Podemos tener áreas de necrosis, ¿sí? Que se presentan, como vamos a ver enseguida, como comedonecrosis, ¿sí? Y como les digo, entonces tenemos diferentes patrones, ¿verdad? Acá tienen esta caricatura para entender, ¿verdad? Que un patrón no es otra cosa que cuando dentro de un conjunto nosotros podemos reconocer variables que identificamos como constantes, ¿verdad? O un tema o un suceso que es recurrente dentro de un conjunto, entonces eso simplifica un poquitito lo que nosotros estamos viendo. Entonces vamos a ver que en el carcinoma intraductal vamos a tener varios patrones. Son varios, ¿sí? Pero en realidad vamos a ver solamente los más frecuentes, ¿sí? Empezamos con este primero a la izquierda. ¿Qué te llama la atención, Karina Martínez? Janina, Janina Leguizamón. José Mora. Bueno, si se fijan en la imagen que tenemos a la izquierda, tenemos un conducto mamario, ¿sí? Que les tiene que llamar la atención que está como expandido, ¿verdad? Porque tiene un sobrecrecimiento de células epiteliales. Pero lo más llamativo es que además de este sobrecrecimiento de células aparece esto que ustedes tienen que reconocer como necrosis. Entonces tenemos una necrosis central bastante extensa. A esto se le conoce como comedonecrosis, ¿verdad? Esta necrosis central importante que estamos viendo acá. Y esto generalmente se relaciona con un patrón de alto grado, ¿sí? En general los patrones son una cuestión que nos interesan desde el punto de vista académico, ¿verdad? No tienen una traducción clínica como tal, excepto este primer patrón, que es el de tipo comedocarcinoma, ¿sí? Fíjense en la imagen de al lado, este otro patrón es el patrón que se conoce como patrón papilar. Ustedes ya saben por definición lo que es una papila, ¿verdad? Que es un eje fibroconjuntivo vascular que está tapizado por células epiteliales, ¿sí? Entonces nuestro conducto está dilatado, tiene un sobrecrecimiento que se representa en la imagen, como ustedes ven, como estas proliferaciones de papilas que van creciendo dentro de la luz. En la imagen del medio tenemos otra vez un conducto que tiene una cantidad de células epiteliales, ¿sí? Pero que tiene la particularidad que cada tanto aparecen estas fenestras o estas luces extracelulares,
¿sí? A esto que le da ese aspecto perforado, como si le hubiésemos hecho múltiples perforaciones. A eso se le llama patrón cribiforme, ¿sí? Y al lado tenemos algo que le parece bastante, pero que carece de estas fenestras. Esto sería un patrón sólido, ¿sí? Y acá tenemos un patrón micropapilar. Le parece bastante al primero, solamente que estas no son papilas verdaderas, ¿sí? Tenemos penachos, frondas papilares que no tienen ese eje fibroconjuntivo vascular y que se van proyectando hacia la luz de nuestro conducto, ¿sí? Entonces estos son los patrones más frecuentes. Como les dije, en general no tienen una traducción clínica excepto este que generalmente se correlaciona con un alto grado, ¿sí? Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Evelyn Pérez, ¿vos sí estás o también me abandonaste? Verónica González. Sí, profe. ¿Qué patrón te parece que estamos viendo en la imagen de la izquierda? De los que vimos recién. Comedocarcinoma podría ser. Carcinoma, muy bien. Tenemos nuestra luz del túbulo dilatada, tenemos este sobrecrecimiento de células epiteliales, tenemos esta necrosis importante, esta necrosis expansiva, ¿verdad? Que tiene una cantidad de detritos celulares, ¿sí? Y fíjense cómo se nota también que esta necrosis está en vías de calcificación, este material más basófilo que estamos observando. Entonces, muy bien, este es un patrón de tipo comedo, ¿sí? Fíjense cómo generalmente yo les había dicho que esto se relaciona con alto grado. Fíjense la atipia celular de las células, valga la redundancia, que están ocupando la luz de este conducto, ¿sí? En cambio, en la imagen de la derecha, ¿qué patrón les parece que predomina de los que vimos hasta ahora? Rocío Mercado. Perdón, te escucho. ¿El fenestrado, profe? Sí, que dijimos que se llamaba cribiforme, ¿verdad? Que tenía todas estas luces extracelulares, ¿verdad? Que parecía que habíamos hecho... Profe, te puedo hacer una pregunta sobre eso. O sea, Sí, claro. ¿cómo nombraríamos así completamente cada patrón? O sea, el nombre completo, ¿cómo sería? Este es el cribiforme. El de la izquierda es el de tipo comedón, ¿sí? El otro era el micropapilar, papilar, sólido. Esos eran los patrones que vimos. Pero no tiene un tumor, tal cosa, o así nomás, patrones nomás sería todavía. Esto es un carcinoma ductal in situ. O sea, genéricamente esta es una neoplasia que está confinada a nuestro conducto, ¿verdad? Entonces no hay todavía invasión del estroma, por eso es que es un in situ. Pero como tiene aspectos o arquitecturalmente se presenta muy diferente, le ponemos nombres especiales a los patrones, que como les dije, clínicamente no tiene mucha relevancia hoy en día, pero sí nos interesa sobre todo que se reconozca este, que es el de comedón, porque este es el que está relacionado sobre todo a las lesiones de alto grado, ¿sí? Entonces así vos dirías que es un carcinoma ductal in situ con un patrón cribiforme, por ejemplo, este segundo que me habías dicho vos, ¿sí? Porque Sí, acá, sí. como vemos solamente la histoarquitectura, no podemos hablar todavía del grado, que es lo segundo que vamos a evaluar. Entonces, muy bien, de tipo comedocarcinoma a la izquierda, o de tipo comedón, y a la derecha de tipo cribiforme, respondiendo a tu pregunta. María Alessandra, a la izquierda que estamos viendo, ¿qué tipo de patrón te parece? El sólido puede ser, profe. El sólido, muy bien, ¿verdad? Es una población bastante monótona, bastante cohesiva, de células que están expandiendo nuestro conducto, ¿verdad? No tenemos luces. Y a la derecha, ¿qué estamos viendo, Ornella? Papilar, profe. El patrón papilar, muy bien, son papilas verdaderas, ¿verdad? Acá tenemos nuestro eje fibroconjuntivo vascular que está tapizado por nuestras células epiteliales, muy bien. Entonces estos son otros patrones de carcinoma ductal in situ, el sólido y el papilar. Y esto no habíamos visto todavía. ¿Quién se anima a describir? Brian.
¿Qué te parece que estamos viendo ahí? Y el de la izquierda no es parece un patrón medio micropapilar, profe. No sé si me confunde. Exactamente. ¿Y el de la derecha? Fíjense que acá, este no vimos todavía, por eso les dije que era un poco complicado. Acá nosotros tenemos a la izquierda el patrón micropapilar que reconociste muy bien, ¿verdad? Estas proyecciones pseudopapilares hacia la luz de nuestro túbulo, ¿verdad? Pero que carecen de eje fibroconjuntivo vascular. Y a la derecha tenemos esto que se llama clinging, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos una necrosis importante que está ocupando gran parte de la luz de nuestro conducto, ¿verdad? Es incluso una necrosis de tipo comedo, ¿sí? Pero fíjense que tenemos como un pequeño remanente de células epiteliales en la periferia, ¿sí? Entonces a esto nosotros le llamamos clinging, ¿sí? Cuando tenemos esta necrosis tan extensa que hace que queden así como unos pequeños remanentes de células epiteliales en algunos lugares, ¿sí? Bueno, y otra cosa que tenemos que mirar, aparte de mirar el grado nuclear, perdón, aparte de mirar el patrón, es el grado nuclear, ¿sí? Cuando nosotros gradamos algo, le estamos asignando un valor a algo, y eso es lo que hacemos mirando sobre todo los núcleos de las células, ¿sí? Y los núcleos de las células se dividen en 3 categorías, ¿verdad? Podemos tener núcleos a lo que le vamos a llamar de bajo grado, que estamos viendo acá a la izquierda, de un grado intermedio o de un alto grado, como vemos en la imagen de la derecha, ¿sí? Si tenemos que describir lo que estamos viendo acá, solamente mirando los núcleos a la izquierda, van a ver que los núcleos son bastante monótonos, son redondos, tienen contornos lisos, en general son núcleos de un tamaño bastante pequeño, ¿verdad? O sea, le parece muchísimo el tamaño normal del núcleo de una célula ductal normal, ¿verdad? La cromatina, fíjense que es bastante homogénea, es fina, está difusa, no podemos identificar, o por lo menos no fácilmente, nucleolos, ¿sí? Tampoco hay figuras mitóticas, o si hay son muy raras, ¿sí? Y en general tampoco vamos a ver necrosis, ¿sí? Entonces fíjense que si yo les pregunto qué patrón es este, me tienen que responder qué cosa. Cribiforme, profe. Cribiforme, ¿verdad? Pero si les pregunto el grado nuclear, me tienen que decir que es de bajo grado, ¿sí? Entonces acá ya tenemos 2 criterios diferentes, el patrón y por otro lado el grado nuclear, que en realidad es lo que más nos importa. Si miramos la imagen del medio, tenemos un grado nuclear intermedio, ¿sí? Acá fíjense que ya tenemos mayor pleomorfismo, ¿sí? Ya hay una variabilidad entre leve a moderada entre el tamaño de los núcleos. Si miramos, este es mucho más grande, o es bastante más grande que este, ¿verdad? Entonces por eso le digo que ya hay mayor variabilidad en cuanto al tamaño. Fíjense que nuestra cromatina también ya es un poco más gruesa. Eventualmente se pueden identificar algún que otro nucleolo, ¿sí? O sea, vamos a tener nucleolos ocasionalmente. Podríamos también tener algunas imágenes mitóticas, ¿verdad? Pero no muchas muy frecuentes, ¿sí? Entonces, en general se pierde esta monotonía y este aspecto que nos tranquiliza que veíamos en la imagen de la izquierda, ¿sí? Esto es un grado intermedio. En cambio, si se fijan en la última imagen, en la imagen de la derecha que dijimos que era de alto grado, fíjense que acá ya hay mayor pleomorfismo, los núcleos tienen un tamaño mucho más importante, ¿sí? En general suelen ser mayores a 2,5 veces del tamaño de lo que es la célula, de lo que sería para una célula normal. Fíjense que la cromatina ya es un poco más vesicular, ya tiene una distribución más irregular. Los nucleolos, como ustedes pueden ver, son muy prominentes, muy evidentes, ¿sí? Y podemos tener también varias imágenes o frecuentes imágenes de mitosis, ¿sí? Entonces, estas son los 3 grados nucleares que nosotros podemos encontrar. Como les digo, generalmente el alto grado, cuando vemos un patrón de tipo comedocarcinoma, generalmente es de alto grado, ¿verdad? O sea, por no decir siempre, ¿verdad? Y en los otros en donde generalmente nosotros vamos gradando y tenemos posibilidad de encontrar los otros grados nucleares.
Algo que no les dije es que hoy en día también es interesante describir si hay o no hay necrosis, ¿verdad? O sea, hay algunos protocolos que piden que se evalúe si hay, o sea, presencia o ausencia de necrosis y sobre todo si es que esa necrosis es extensa o es focal, ¿sí? Entonces, no nos quedamos solamente con lo que podemos ver con el HIE, ¿sí? En mama necesariamente nosotros necesitamos completar los estudios con los estudios de inmunohistoquímica, ¿sí? Entonces, tenemos como un panel para mama, ¿verdad? En donde evaluamos receptores de estrógeno, de progesterona, el HER2 y la citoqueratina 5 y 6. De estos tres primero vamos a hablar un poquitito más adelante cuando hablemos de carcinoma invasivo, ¿verdad? Pero ahora sobre todo me interesa resaltar esta última imagen, ¿verdad? Esta citoqueratina 5 y 6, que lo que nos está marcando es esas células mioepiteliales que dijimos que estaban en la capa basal. Entonces, por más que nosotros tenemos una proliferación neoplásica, fíjense cómo con esta técnica de inmunohistoquímica que nos marca bien la presencia de esas células basales, nosotros decimos que esto es un in situ, ¿verdad? No, porque no se perdió esta capa basal, ¿sí? Está presente, entonces todos los cambios están confinados al interior de nuestro ducto en este caso, ¿sí? Pero no solamente podemos ver a nivel de los conductos, ¿sí? Podemos ver también a nivel de los lobulillos, así como estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Entonces fíjense que acá tenemos también una proliferación, ¿verdad? Bastante importante, pero centrada sobre todo en los lobulillos. Fíjense que las células, si se fijan, son bastante monótonas, bastante parecidas unas entre sí, llenan y distienden esta unidad lobulillar, ¿sí? Las células en general no son muy grandes como ustedes pueden ver, ¿verdad? Si vamos a comparar con algo, podemos decir que son un poquitito más grandes que los linfocitos. En general son bastante uniformes, redondas, pero tienen una particularidad que en general son poco cohesivas, ¿sí? Y pueden tener, como ustedes están viendo acá, acá incluso, fíjense que aparecen muchas imágenes de unas vacuolas, ¿sí? Unas vacuolas que están llenas de moco o de mucina, ¿sí? Son vacuolas intracitoplasmáticas, ¿sí? Los núcleos en general no son muy grandes, también son bastante monótonos, suelen ser excéntricos, eso quiere decir que no están en el centro de la célula. En general, este tipo de lesiones no tienen mucha atipia, no tienen mitosis significativa, ¿sí? Y se pueden ver también ocasionalmente algún que otro nucleolo, ¿sí? ¿Cómo le vamos a llamar a esto? ¿Cómo les parece que le vamos a llamar? Si hace rato estábamos viendo una proliferación neoplásica confinada al ducto y ahora estamos viendo algo que está en nuestros acinos o nuestros lobulillos, ¿cómo les parece que le vamos a llamar? Carcinoma lobulillar in situ. Exactamente, este va a ser un carcinoma lobulillar o lobular, si quieren, in situ, ¿verdad? Y va a ser el de tipo clásico, porque vamos a ver enseguida que hay de otro tipo que es menos frecuente, ¿sí? Esta lesión de por sí no causa una alteración macroscópica visible o palpable en el tejido mamario, ¿verdad? Vieron que el ductal en general tampoco, pero a veces podía asociarse a microcalcificaciones, entonces de esa forma nosotros podíamos identificar. Este es un poco más difícil de encontrar, ¿sí? Bueno, y básicamente eso, ¿verdad? Acá tenemos otro ejemplo, a la izquierda ustedes están viendo, ¿verdad? Este es sobre el crecimiento de células, bastante monótono, no asusta demasiado, no hay mucha atipia. Y acá a la derecha estamos viendo una tinción de inmunohistoquímica, ¿sí? Es una tinción, perdón, de inmunohistoquímica que nos está señalando qué cosa. ¿Qué le parece? Fíjense que podemos hacer un corte separando la mitad derecha y la mitad izquierda de nuestra imagen, ¿sí? A la derecha, fíjense que nuestro marcador está coloreando muy bien a todas las células epiteliales, cosa que no pasa a la izquierda, ¿sí? Este es un marcador para la E-caderina. La E-caderina, en este caso, es negativa en la zona del carcinoma lobulillar in situ,
¿sí? Pero es positiva, como ustedes pueden ver, en la zona en donde tenemos los ductos normales. Pero me van a decir, pero yo veo algo que se tiña acá a la izquierda, y sí, pero lo que se está tiñendo es la ecaderina de las células mioepiteliales, ¿sí? No de las células que están en el centro o en la luz, porque estas son las células neoplásicas, ¿sí? Entonces, esto es extremadamente útil en el carcinoma de tipo lobulillar, ¿sí? Les había dicho, y acá estamos viendo lo mismo, ¿verdad? La ecaderina, que es negativa en este tipo de lesiones. Y acá estamos viendo eh, otra variedad, ¿verdad? Otro subtipo que se llama pleomórfico. Pleomórfico, ¿por qué? Porque se acuerdan que hace rato yo hice muchísima hincapié en que era bastante monótono, que nos gustaba mucho, que las células eran pequeñas, etcétera, ¿verdad? Acá sí ya tenemos mayor pleomorfismo, ¿verdad? Tiene un patrón de crecimiento similar al que habíamos visto recién, ¿sí? Muchas veces incluso se ve en forma concomitante con la variedad clásica, pero fíjense que ya tenemos mayor pleomorfismo nuclear. Sí, ya hay mayor variación en cuanto al tamaño de los núcleos, pueden ser 2 a 3 veces más grandes de lo normal, puede haber muchas mitosis, sí, puede haber necrosis como estamos viendo, ¿verdad? Incluso esta necrosis puede llegar a calcificarse, ¿sí? Entonces es otro subtipo de carcinoma lobular in situ al que le vamos a llamar pleomórfico. ¿Qué estamos viendo acá, Vivian Recalde? Puede ser necrosis, profe. Más que necrosis, en la imagen de la izquierda estamos viendo como una zona ulcerada, ¿sí? Ese sería el nombre para la lesión en sí. Va a haber necrosis en el fondo de la úlcera, sí, pero podemos darle ya un nombre a la lesión. Esta es una enfermedad que también está acá, no porque esté desordenada, sino porque es un carcinoma in situ, pero que afecta a la epidermis del pezón, ¿sí? Clínicamente, fíjense que se presenta como una zona, como si fuese una erupción del pezón, ¿sí? El pezón presenta, y toda esta zona de la piel tiene una costra con una descamación, se ve rojiza, así como pueden ver también en la otra imagen, ¿verdad? O sea, que presenta eritema. Entonces, clínicamente a veces parece más bien una dermatopatía crónica, ¿sí? Y también en algunos casos puede presentar esto, ¿verdad? Que es la zona de ulceración. Esto es lo que se conoce como enfermedad de Paget, ¿sí? Ustedes ya escucharon algo de esto cuando estábamos hablando de vulva, ¿verdad? Que hablábamos de enfermedad de Paget extramamaria. Bueno, ahora llegó el momento de que hablemos de la mamaria, que es la que recibe este nombre, ¿sí? No es otra cosa más que un carcinoma in situ que afecta la epidermis de la piel del pezón, ¿sí? Generalmente se diagnostica por biopsia. Entonces, si es un carcinoma in situ, ¿de dónde vienen estas células, verdad? Estas células de Paget se suelen originar a partir de un in situ ductal en los conductos lactíferos, ¿sí? Y esto se va diseminando entonces a través de la epidermis, ¿sí? Muchos, o sea, la mayoría de estos casos están asociados a un ductal in situ o incluso a un carcinoma invasivo más profundo en la mama, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de vulva nosotros decíamos que no necesariamente la paciente tenía que tener una neoplasia si tenía una enfermedad de Paget? Acá sí, ¿sí? Acá por lo menos un in situ ya es para la paciente, ¿sí? Entonces, histológicamente, fíjense cómo les tiene que hacer acordar a lo que habíamos visto hace unas semanas. Aparecen estas células, ¿verdad? Que pueden estar así en forma individual o en pequeños grupos, ¿sí? Diseminadas en la epidermis, ¿sí? Estas células, como ustedes pueden ver, son grandes, tienen un citoplasma claro, un núcleo grande, a veces irregular, ¿sí? Se pueden ver nucleolos prominentes, como pueden ver lo que les estoy señalando, ¿sí? Y en la dermis, que está, en la epidermis, perdón, que está por encima, podemos tener hiperkeratosis, también podemos tener ulceración, que no se ve acá, ¿verdad? Pero que sí vemos a la macroscopía anterior. Y por debajo, en la dermis, fíjense, vamos a tener un infiltrado inflamatorio crónico, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conoce como enfermedad de Paget. Para nosotros es un carcinoma in situ, ¿sí? Bueno, y
del incito pasamos al invasivo, ¿verdad? La clasificación de carcinoma invasivo de mama es bastante extensa. Hay muchísimos subtipos de carcinoma invasivo de mama, ¿sí? Pero vamos a hablar de los más frecuentes o de los más característicos, ¿sí? Bueno, cuando nosotros estamos ante un tumor infiltrante, nos interesa gradar nuestro tumor, ¿sí? Y para eso nosotros usamos un sistema que se conoce como de Nottingham o Elston-Nottingham, que tiene una modificación, que es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Que es la modificación de Bloom-Richardson, que nos sirve para gradar nuestro carcinoma, ¿sí? Y que utiliza estos 3 criterios que ustedes están viendo, ¿sí? Vamos a evaluar la formación de túbulos, ¿verdad? ¿Qué tantos túbulos hace? Y a eso le vamos a asignar un porcentaje. Si tenemos menos de 10% de formación de túbulos, le vamos a asignar 3 puntos. Si es que tiene más del 75, le vamos a dar 1 punto. Y si tiene entre 10 y 75, le vamos a dar 2. ¿Sí? La otra cosa que miramos es el aspecto del núcleo, ¿verdad? El pleomorfismo nuclear. ¿Cómo son esos núcleos? ¿Son grandes, son pequeños, son bizarros? ¿Cómo? Si es que son pequeños, uniformes, ¿verdad? Monótonos, no hay nucleolo evidente, le asignamos 1 punto. Si son unos núcleos horribles, grandes, bizarros, con nucleolo prominente, le asignamos 3. Y si están en un estado intermedio, ¿verdad? Le damos 2 puntos. El tercer criterio que vamos a usar es el de las mitosis, ¿sí? Vamos a ver, para eso vamos a contar las mitosis. Y entonces vamos a ver cuántas mitosis encontramos nosotros en 10 campos a mayor aumento, ¿sí? Y eso hacemos en la parte más agresiva del tumor, ¿verdad? Si encontramos pocas mitosis, o sea, entre 0 y 7, le vamos a dar 1 punto. Si es que encontramos muchas, 15 o más, le vamos a dar 3 puntos. Y si encontramos algo intermedio, entre 8 y 14, vamos a darle 2 puntos. Entonces vamos a hacer una sumatoria de lo que encontramos acá. Y la sumatoria de eso nos va a dar nuestro grado. Si sumamos entre 3 y 5 puntos, vamos a decir que nuestro tumor está bien diferenciado, o sea que es un tumor grado 1, ¿sí? Si tenemos entre 6 y 7 puntos, es un tumor moderadamente diferenciado y le vamos a asignar un grado 2. Y si tenemos entre 8 y 9 puntos, vamos a decir que es pobremente diferenciado y le vamos a dar un grado 3, ¿sí? Entonces evaluamos el porcentaje de formación de túbulos, el grado nuclear o el aspecto de los núcleos y las mitosis, ¿sí? Esas son las 3 cosas que nosotros evaluamos para gradar a nuestro tumor. Pero como les digo, en mama no nos quedamos solamente con eso. Necesitamos hacer una evaluación de los marcadores de inmunohistoquímica, ¿sí? Entonces para eso vamos a evaluar, por ejemplo, los receptores de estrógeno y progesterona, que es lo que estamos viendo acá. Fíjense que acá en la primera imagen nosotros tenemos una proliferación neoplásica, ¿verdad? Ustedes ven este sobrecrecimiento de células epiteliales, ¿sí? Pero fíjense que no marca nuestra tinción de inmunohistoquímica, por eso vemos así pálido. En cambio acá, en esta zona en donde no tenemos tumor, nuestro marcador sí está marcando, ¿verdad? O sea, funciona, y a eso nosotros le llamamos control interno, ¿sí? Entonces vamos a hacer un estudio de receptores de estrógeno y de progesterona, ¿sí? ¿Por qué me interesa a mí hacer esta inmunohistoquímica Gabriela Ramírez? Esta y la siguiente que vamos a ver. ¿Por qué me importa? Y hace rato habías dicho, profe, que la inmunohistoquímica, por ejemplo, en la imagen anterior era para la ecaderina. Pero acá en este caso, si yo ya sé que es un tumor invasivo, un tumor infiltrante, ya morfológicamente sé cuál es el subtipo, ¿por qué me importa? ¿Por qué al médico tratante le interesa que se le haga sí o sí estudios de inmunohistoquímica a eso? Y no sé, realmente para el tipo o para graduar también. Para el tratamiento. Vamos a ver ahora que si bien hay una clasificación molecular del carcinoma de mama, en realidad eso nos interesa sobre todo para el tratamiento, ¿verdad? Porque si es que tiene receptores de estrógeno y progesterona positivo, yo puedo hacer una terapia que vaya dirigida a eso, ¿verdad? Entonces esa sería la finalidad última, no solamente una cuestión académica, sino poder tratar al paciente,
¿sí? Otra de las cuestiones que evaluamos es la sobreexpresión del HER2, ¿sí? Del HER2 new, si quieren. Esto significa, por sus siglas en inglés, factor de crecimiento epidérmico humano, ¿sí? El receptor 2 de esto. Y esto también nosotros evaluamos, pero fíjense que evaluamos, le vamos a dar un score diferente, ¿verdad? Dependiendo de qué tan intensa sea la marcación o la coloración. Por eso tienen estos cuadros acá. Esto varía de un score 0, ¿sí? En donde vemos que tenemos menos del 10% de la marcación de las células hasta un score 3, ¿verdad? Que en realidad es el que se considera bien positivo, ¿verdad? En donde ustedes ven bien toda la marcación. Y estos dos, según algunos autores, se consideran como un grado equívoco o intermedio. Hay algunos que este score 2 ya consideran como positivo, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hacemos nuestros receptores de estrógeno, de progesterona y nuestro HER2, ¿sí? Nos van a salir una cantidad de combinaciones posibles, ¿sí? Acá arriba ustedes están viendo la valoración de HIE, abajo están viendo los marcadores de inmunohistoquímica que acabamos de ver. Si es que yo tengo receptores de estrógeno y de progesterona positivo, pero tengo un HER2 ni un negativo, a este subtipo le voy a llamar luminal A. ¿Sí? Si mis receptores de estrógeno y progesterona son positivos y también mi HER2, entonces va a ser luminal B. Si mis receptores de estrógeno y progesterona son negativos y lo único que tengo positivo es mi HER2, va a ser el patrón el subtipo molecular de sobreexpresor de HER2, ¿sí? Y si tengo todos mis marcadores negativos, o sea, tengo un triple negativo, va a ser de tipo basal. ¿Sí? Entonces esa es la clasificación molecular del cáncer invasivo de mama. Estos son los subtipos moleculares. Esto es algo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Se les puede preguntar, porque esto es, no les digo que es nuevo, pero es lo más actual o lo más nuevo, entre comillas, que tenemos en mama, ¿sí? Y acá que estamos viendo a Alejandra Ocampos. Como unos nodulitos y como el pezón entra por dentro. Acá en realidad tenemos dos mamas diferentes, ¿verdad? Fíjense que a la izquierda, ¿qué te llama la atención en la de la izquierda? Esos nódulos ¿Te están parece que son inflamados. múltiples? ¿Te parece que Sí. son múltiples lesiones o una sola lesión? Creo que son múltiples porque veo dos nódulos que están independientes, o sea, son independientes. ¿Esto te parece que es una lesión o te parece que acá hay dos lesiones separadas? Es una lesión, o sea, una lesión entera y Sí. con nódulos dentro. Muy bien. Entonces acá, si nosotros vamos a describir, vamos a decir que estamos viendo una mama derecha. Acuérdense que es un órgano par, hay que decir el lado, una mama derecha que mide tanto por tanto por tanto, cubierta por piel beige parduzca, heterogénea, y llama la atención a nivel del cuadrante súpero externo, porque ustedes saben que la mama se divide en 4 cuadrantes, ¿verdad? Que pasan por el pezón, ¿sí? Entonces este va a ser mi cuadrante súpero externo, ínfero externo, interno y superinterno, ¿sí? Las lesiones tenemos que tratar de ubicar siempre en algún cuadrante. En este caso está a nivel del cuadrante superexterno y aparentemente se extiende focalmente al inferoexterno. Es una lesión rojiza, heterogénea, de superficie lobulada, incluso de aspecto ulcerado en sectores, ¿sí? El resto de la piel es parduzca, heterogénea, el pezón mide tanto centímetros de diámetro mayor, está evertido, y la areola es grisácea, homogénea y mide tantos centímetros de diámetro mayor. Así podríamos describir. Algo que no podemos dejar de describir en esta mama es esto, ¿sí? A veces nos concentramos mucho en la lesión, ¿verdad? Pero tenemos que mirar todo. Esta paciente parece que ya tiene una resección previa, ¿sí? Entonces, eso es importante también para nosotros. Si hacemos la comparación con la imagen que estamos viendo acá, ¿verdad? No vemos una masa tumoral como estábamos viendo acá, ¿sí? Acá, no sé si les llegué a decir el tamaño, ¿verdad? Pero no se olviden de decir el tamaño. Es extremadamente importante hablar del tamaño tumoral.
No tenemos regla, por eso no dijimos. Pero acá, fíjense, no tenemos una masa tumoral como tal, pero llama la atención eso que vos dijiste, la retracción del pezón, ¿sí? Entonces, los carcinomas invasivos de mama se pueden presentar de diferentes formas, ¿sí? En este caso no vemos así desde la piel un tumor, ¿verdad? Esto obviamente ya es un caso extremo, avanzado, no tenemos que llegar a esto, pero a veces se puede presentar como esto, ¿verdad? Como una retracción del pezón. Se le palpa a la paciente, a veces incluso se puede palpar ya un tumor por debajo, ¿sí? Entonces, fíjense que a esta paciente se le hizo su mastectomía, se le resecó la mama y vemos esto, ¿verdad? Vemos un área irregular, blanco-amarillenta, heterogénea, de bordes difusos, de aspecto espiculado, ¿verdad? Que cuando, yo les cuento que cuando se corta hace así un ruido, como un chirrido, ¿verdad? Es extremadamente duro, ¿sí? Y hace ese ruido con la cuchilla. Acá ustedes pueden ver, ¿verdad? Otra lesión. Blanquecina, heterogénea, de bordes difusos, de aspecto infiltrativo, ¿sí? Y acá todo esto que ven blanquecino también es el tumor. Fíjense el patrón francamente infiltrativo, cómo se está metiendo en profundidad, ¿sí? Entonces esto, si estudiamos histológicamente, fíjense que es una proliferación epitelial neoplásica que forma estas luces glandulares, ¿sí? Que puede tener diferentes grados de diferenciación, como vimos hace rato. Acá tenemos buena formación de túbulos, los núcleos parecen todos bastante buenitos, ¿verdad? No tenemos mucha mitosis, entonces esto va a ser de bajo grado, como vimos hace rato en esa clasificación de Bloom-Richardson, ¿sí? En cambio acá tenemos todavía algunos túbulos, ¿verdad? Pero nuestros núcleos ya son un poco más feos, tenemos ya algunas mitosis, este va a ser un grado 2. ¿Sí? En cambio acá ya no tenemos formación de túbulos, los núcleos son horribles, vamos a tener muchas mitosis, entonces esto va a ser un grado 3, ¿sí? Entonces esto es, haciendo la correlación, ¿verdad? Esto es un carcinoma invasivo o infiltrante de mama, ¿verdad? Ductal, de tipo no especial. Este es el tipo más común de carcinoma de mama invasivo, ¿sí? Entre el 70 y el 80% de los tumores de mama invasivos son de este subtipo, ¿sí? Pero tienen que saber que en realidad este carece de características especiales, entonces muchas veces es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? Algo que también les digo como una cuestión curiosa, ¿verdad? Es que si bien nosotros hablamos mucho de ductal, ¿verdad? En realidad no es una nomenclatura demasiado correcta o precisa, ¿verdad? Porque este tumor surge de la unidad lobulillar del conducto terminal, ¿sí? Igual que el carcinoma lobulillar, ¿sí? No del epitelio del ducto, ¿sí? Pero por el aspecto que presenta le damos ese nombre y se le dio ese nombre y este es el que persiste, ¿sí? Como les dije, macroscópicamente son lesiones firmes, son lesiones mal delimitadas, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Que muchas veces causan una retracción del tejido, como ustedes pueden ver acá, que es lo que le pasó a este pezón, ¿verdad? Una consistencia dura, por eso es que se insiste tanto con la palpación de la mama, ¿verdad? Porque se puede palpar esta lesión y como les dije, este era el subtipo más frecuente, ¿sí? A veces los tumores que son muy grandes pueden tener áreas rojizas, hemorrágicas, necróticas, pueden tener degeneración quística y esto puede infiltrar y puede adherirse incluso a la pared torácica, ¿verdad? O causar retracciones en la piel o en el pezón como vimos recién, ¿sí? Acá estamos viendo otro subtipo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una masa, esto es todo tejido mamario, ¿sí? Y acá tenemos una masa de aspecto tumoral, ¿verdad? Pero en general bien circunscripta, ¿verdad? No nos asusta tanto su delimitación. Suele ser bien delimitado, suele medir entre 2 a 3 centímetros, tiene este aspecto, si quieren, carnoso, ¿sí? Nos recuerda bastante a otra lesión que vamos a ver enseguida, que es el fibroadenoma. Es bastante homogéneo, suele tener un color grisáceo o blanquecino, eventualmente puede tener un poquitito de necrosis, ¿verdad? Y histológicamente, fíjense, esta es una vista panorámica la que estamos viendo en el medio. Fíjense que yo estoy pasando el puntero por el borde de la lesión, ¿verdad? Fíjense cómo mis bordes o mis límites son más bien expansivos, ¿verdad? No vemos así esa irregularidad a nivel de los bordes, ¿sí? Si miramos las células,
fíjense que las células parece que crecen así como formando unas sábanas, ¿verdad? Y decimos que tienen un patrón sincitial. ¿Por qué? Porque me cuesta ver el límite entre las células, ¿verdad? Así como nos pasaba en placenta con el sincitio trofoblasto, ¿verdad? Que no hay una delimitación clara entre las células, eso mismo pasa acá, ¿verdad? Por eso decimos que tiene un crecimiento sincitial en gran parte del tumor, más del 75%. Sí, generalmente los núcleos asustan un poquitito, ¿verdad? Esto suele caer en la categoría de moderada, pobremente diferenciado. Vamos a tener unas células pleomórficas, como estamos viendo. Podemos tener imágenes de mitosis, incluso podemos tener mitosis atípicas, ¿sí? Y les tiene que llamar la atención también esto, ¿verdad? Esto, fíjense que es una respuesta inflamatoria que se ve generalmente en las zonas adyacentes al tumor, ¿verdad? Acá vemos intratumoral, acá vemos en la periferia. Y si nosotros estudiamos este infiltrado inflamatorio, vamos a ver que son linfocitos y plasmocitos, sobre todo células T citotóxicas y plasmocitos que secretan IgA. ¿Sí? Entonces vamos a ver este patrón así sincitial expansivo de células que nos asustan porque son relativamente pleomórficas, ¿verdad? Que crecen como un sincitio, y vamos a ver este componente inflamatorio importante, ¿sí? Entonces esto es lo que se conoce como carcinoma con patrón medular, ¿sí? Fíjense cómo generalmente es una lesión bien delimitada. Como pueden ver, no tenemos mucha reacción desmoplásica. Entonces esto, por eso yo les decía que es carnoso, que no tiene mucha reacción desmoplásica. Entonces el tumor suele ser más blando, ¿sí? Entonces esto es un carcinoma ductal, ¿verdad? Pero con un patrón medular. Acá estamos viendo otro tipo de tumor invasivo. Fíjense que acá ya es un poquitito más difícil de limitar la lesión macroscópicamente, ¿sí? Muchas veces estos tumores son difíciles de ver a la macroscopía, no presentan así una masa como tal. Estos tumores también frecuentemente son multicéntricos y son multifocales, ¿sí? En comparación a los otros. Este es un subtipo especial de carcinoma de mama invasor, ¿verdad? Que histológicamente se caracteriza por esto. Fíjense que tenemos unas células tumorales que no son cohesivas entre sí, ¿sí? Entonces muchas veces adoptan este patrón al que nosotros le llamamos en fila india, ¿verdad? Vemos las células una detrás de otra en hileras, ¿sí? Este es un tumor que muestra pérdida a nivel del brazo corto del cromosoma 16, donde está el gen, ¿verdad?, que codifica la E-caderina. Y esa E-caderina era importante para la unión adherente, ¿verdad?, en la adhesión de las células. Entonces se pierde eso, y es por eso que tenemos este patrón así de células sueltas que van infiltrando así en fila india, ¿sí? Entonces macroscópicamente no es muy llamativo, generalmente se puede ver como una zona de una consistencia aumentada, indurada, ¿verdad? Una masa mal definida, ¿sí? Entonces por eso es que estos tumores muchas veces se diagnostican en etapas más avanzadas que los otros, ¿sí? Como les dije, estos son con mayor frecuencia bilaterales y multifocales, ¿sí? Y en comparación a los otros tipos, también algo curioso es que estos se suelen diseminar con mayor frecuencia en comparación a los otros, les digo, ¿sí? Por ejemplo, a la leptomeningia, al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces esto para nosotros es, el carcinoma lobular invasivo, ¿verdad? Lo que sería el clásico, ¿sí? Acá estamos viendo, ¿verdad?, este patrón de estas células bastante monótonas, ¿verdad?, que están infiltrando así, formando esa fila ígnea. Son células sueltas, como ustedes pueden ver. Se ve también lo que veíamos hace rato en el in situ, ¿verdad?, esas vacuolas llenas de moco dentro del citoplasma que le desplazan a nuestro núcleo hacia la periferia, ¿sí? Todas estas células entonces que estamos viendo acá son células tumorales de nuestro carcinoma lobular invasivo. Entonces este es un tumor que hay que mirar bien, porque si uno mira rápido y apurado puede confundir esto con un infiltrado inflamatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son células que asustan demasiado, ¿sí? Y acá tiene la inmunohistoquímica para la E-caderina. Fíjense cómo todas estas células que están infiltrando nuestro estroma carecen de esa marcación, ¿sí? Que ya dijimos que era importante en el sentido de que
de que codificaba esa caderina que era importante para la unión entre las células. Acá tenemos el mismo tumor, o básicamente lo mismo, pero con mayor pleomorfismo, ¿sí? Entonces esto va a ser para nosotros, así como habíamos visto en el in situ, un carcinoma lobular invasivo, pero pleomórfico. Fíjense, ya tenemos mayor pleomorfismo, núcleos más grandes, más irregulares, nucleolos prominentes, mitosis, ¿sí? Y acá tenemos otro tipo, ¿sí? Te tiene que llamar, ¿qué te llama la atención en esta macro, Rocío Mercado? Profe, ¿puede René ser que Ibáñez. tienen unas Si no, te escucho. bueno, Fíjense que acá, tienen unas esto, manchitas ¿verdad? blancas, sí. Ujú. Estas manchitas son tumores, ¿verdad? No son tumores grandes, ¿verdad? Pero les tiene que llamar la atención, ¿verdad? Fíjense estos bordes espiculados y son dos lesiones aparentemente, ¿verdad? Si nosotros cortamos todo y no vemos continuidad entre las lesiones, entonces estas son dos lesiones y no vemos en este tejido intermedio, no vemos tumor que se continúa, entonces estas son dos lesiones, son dos tumores separados, ¿verdad? Entonces eso es algo llamativo. Si estudiamos histológicamente, vamos a ver un tipo un poco especial de carcinoma de mama. ¿Por qué les digo que es especial? Porque les cuento que este tiene un pronóstico más favorable. Fíjense que está compuesto por una cantidad de estructuras tubulares, como ustedes pueden ver acá en la vista panorámica y en la imagen de la derecha, ¿sí? Y estas estructuras tubulares, fíjense que están como anguladas, ¿sí? En diferentes orientaciones, ¿verdad? Y si miramos a las células, parecen células relativamente bien diferenciadas, ¿verdad? La luz de estos túbulos está bien abierta, ¿verdad? Y está revestida por una sola capa de células epiteliales, ¿sí? Entonces esto es lo que se conoce como carcinoma tubular, ¿sí? Que frecuentemente se presenta así como vemos en la macroscopía, ¿verdad? Como tumores multifocales y multicéntricos, ¿sí? Muchas de estas pacientes tienen antecedentes de familiares con carcinoma de mama, ¿sí? Pero estos son tumores que suelen presentarse en estadios iniciales, ¿verdad? Se suelen diagnosticar, por ejemplo, en un estadio, en un T1, N0, ¿sí? Los márgenes, como ustedes pueden ver, suelen estar mal delimitados, pero son lesiones bien duras, ¿verdad? En promedio suelen medir más o menos 1 centímetro. Fíjense el estroma desmoplásico que tenemos acá que hace que sea bien dura nuestra lesión, ¿sí? No tenemos pleomorfismo, ¿sí? Entonces este otro tipo de carcinoma invasivo que se llama carcinoma tubular, que ya dijimos que tiene un mejor pronóstico. Acá tenemos otras cosas que nos hacen acordar a lo que ya habíamos visto hace rato en el in situ, ¿verdad? Estas luces, ¿verdad? Extracelulares, ¿verdad? Nos hacen acordar a ese patrón cribiforme, entonces esto se conoce como carcinoma invasivo de tipo cribiforme, ¿sí? Similar a lo que habíamos visto hace rato, ¿sí? Y acá, ¿esto a qué les hace acordar? José Monjes. El de la derecha, micropapilar. profesor. Sí, el Sí, de al la micro. derecha. Esto les tiene que hacer acordar al micropapilar, ¿verdad? Porque son unas proyecciones, ¿verdad? Pero que carecen de eje filoconjuntivo vascular, ¿sí? Esto es raro, ¿verdad? Suelen estar a veces relacionados con el carcinoma tubular. Entonces, carcinoma cribiforme, carcinoma micropapilar, similar a lo que habíamos visto hace rato en el in situ, ¿sí? Y acá vemos algo diferente, Ellen Martínez, que te llama la atención en la macro. Fíjate que es una masa, ¿verdad? Este es un tumor raro, empiezo diciéndoles eso, ¿verdad? Se ve sobre todo en mujeres mayores, ¿sí? Se presenta como una masa relativamente bien delimitada y circunscripta que suele tener un tamaño variable, ¿verdad? Puede ser muy pequeñita, 1 centímetro, o puede ser una masa enorme de 20 centímetros, pero lo característico es esto, la superficie de corte, ¿verdad? Que tiene este aspecto bien gelatinoso, ¿sí? Que si nosotros miramos histológicamente vamos a ver que tenemos unos grupos o nidos de células epiteliales que están como flotando en un mar de mucina, ¿sí? De una mucina extracelular, ¿sí? Cuando este componente mucinoso
corresponde a más del 90% de tumor, nosotros decimos que esto tiene un pronóstico favorable. Fíjense cómo las células no tienen si miramos el núcleo, ¿verdad? No nos asusta demasiado, tienen un grado nuclear entre bajo a intermedio, ¿sí? Entonces esto es lo que se conoce como carcinoma mucinoso. Como les dije, es un tumor que se ve sobre todo en pacientes mayores y es un poco más raro. Y cuando tiene más del 90% de mucina como su componente, entonces tiene un mejor pronóstico. Cuando baja eso, el pronóstico empeora. Acá tenemos otro tumor, ¿verdad? Pero fíjense que es bastante heterogéneo porque tenemos un tumor que hace elementos que se llaman heterólogos, ¿sí? O sea, elementos diferentes a lo que tendríamos que encontrar ahí. Acá, por ejemplo, parece que hace como queratina, ¿verdad? Como un epitelio plano estratificado con queratina. Acá tiene este aspecto así fusocelular. Acá incluso parece que hace hueso, ¿verdad? Ese hueso trabecular que ustedes estudiaron en histología. Y acá cartílago. Entonces, por eso a esto se le llama carcinoma metaplásico invasivo. Entonces, no es un tumor solo, sino es un grupo heterogéneo de carcinomas de mama invasivo, ¿verdad? Que tienen como característica común que se pueden diferenciar, ¿verdad? Hacia diferentes estructuras, o sea, hacia células escamosas, hacia componentes mesenquimatosos, como ven acá, ¿verdad? O como ven acá, ¿verdad? Células fusiformes, condroides, óseas, etcétera, ¿sí? Entonces esto es el carcinoma metaplásico invasivo. Y acá estamos viendo, se pixela un poco la imagen, ¿verdad? Pero fíjense que esto habíamos visto hace rato cuando hablábamos de carcinoma ductal in situ, ¿verdad? Acá tenemos nuestra necrosis, entonces para nosotros según su patrón es de tipo comedocarcinoma y es de alto grado, ya dijimos. Pero fíjense que hay zonas en donde esto parece que no está confinado solamente a la luz de nuestro conducto, ¿verdad? Sino que rompe la membrana basal y se extiende más allá. Y eso se evidencia muy bien acá, ¿verdad? Con esta coloración que nos está marcando nuestra capa de células basales y fíjense cómo eso se pierde acá, ¿sí? Entonces acá ya tenemos invasión. Pero cuando nuestra invasión es igual o menor a 1 milímetro, o sea, eso hay que medir, ¿sí? Entonces hablamos de microinvasión, ¿sí? Entonces esto es un carcinoma microinvasivo. Y terminamos con los carcinomas. Ahora vamos a hablar de 2 lesiones, ¿sí? Esta es, fíjense que acá tenemos 2 macroscopías diferentes. Esto es tejido mamario, ¿verdad? Y acá aparece un nódulo blanquecino que está teñido, ¿verdad? De azul, pero en forma artificial. Fíjense que es un nódulo relativamente delimitado, blanquecino, firme, ¿sí? Si miramos acá, fíjense que es blanquecino, ligeramente lobulado, está bien delimitado, pero no suele tener una cápsula, ¿sí? Este es un tumor que se llama fibroadenoma. El nombre a ustedes ya les tiene que hacer ver que es un tumor bifásico. Esto ya estudiaron en neoplasias en la parte de generalidades, ¿sí? Es un tumor benigno bifásico que está compuesto entonces por componentes epiteliales, como pueden ver, y por componentes estromales, ¿sí? Tienen que saber que es el tumor de mama más común en pacientes jóvenes, o sea, en adolescentes y mujeres jóvenes, ¿sí? Y puede tener entonces aspectos histológicos un poco diferentes. Vamos a tener entonces esta proliferación de ambos componentes que es lo que nos da el nombre, ¿sí? Acá vemos diferentes patrones, fíjense, un tumor bien delimitado, de crecimiento expansivo, vemos el componente glandular, el componente estromal, ¿sí? Y esto tenemos que diferenciar de otro tipo de tumor, ¿sí? Que se llama tumor filodes. La palabra filodes viene del latín que significa hoja, ¿verdad? Porque este tumor, cuando ustedes vean sobre todo la microscopía, les va a parecer que tiene así como un patrón de hojas, ¿sí? Esta también es una neoplasia fibroepitelial bifásica, ¿sí? Tiene entonces un componente epitelial y un componente estromal, pero el componente epitelial, acá lo que nos interesa sobre todo es evaluar el componente estromal. Este es un tumor que puede ser benigno
puede ser maligno o puede ser borderline. Y vamos a ver enseguida cuáles son las características que nosotros vamos a evaluar para decir en cuál de las 3 categorías está nuestro tumor filodes. Esto en comparación al fibroadenoma suele verse en pacientes mayores, ¿sí? El otro era jóvenes, este es de pacientes un poco mayores. Fíjense que tenemos una lesión, ¿verdad? Que parece que crece también en forma relativamente expansiva, tiene este aspecto carnoso, lobulado al corte, a veces tiene una cápsula, pero una cápsula incompleta, no suelen tener cápsula en general, a veces cuando son tumores grandes pueden tener necrosis, pueden tener hemorragia, incluso pueden ulcerar la piel, ¿sí? Entonces, esto es el tumor filodes como habíamos dicho. ¿Sí? Entonces vamos a mirar los márgenes pueden ser circunscriptos como estamos viendo acá o pueden ser bien infiltrativos o bien permeativos, fíjense cómo se están extendiendo los bordes hacia el tejido adiposo adyacente, ¿sí? Entonces evaluamos los bordes, vemos la atipia, ¿verdad? Y sobre todo la celularidad del estroma. Fíjense, a mayor celularidad más nos asusta y le vamos a dividir en leve, moderada y marcada, ¿sí? Mientras más núcleos vemos en el estroma, entonces más se acerca hacia nuestra celularidad marcada, ¿sí? Y como les digo, vemos también la atipia, ¿verdad? Que puede ser leve, moderada y severa. Como les dije, nos interesa el componente estromal, ¿verdad? Si bien tenemos un componente epitelial también acá, nos interesa el componente estromal, por eso es lo que nosotros estamos evaluando. Hay como un sobrecrecimiento del estroma, ¿sí? Y también vamos a evaluar las mitosis, ¿verdad? Si tenemos menos de 5 mitosis por 10 campos de mayor aumento, entonces probablemente estamos ante un tumor benigno. Si tenemos entre 5 a 9, vamos a estar en una categoría intermedia, un borderline. Y si tenemos más de 10, probablemente ante un maligno, ¿sí? Entonces vemos también las mitosis. Y vemos también, ¿verdad? El sobrecrecimiento estromal, ¿sí? El sobrecrecimiento, sí. En la imagen anterior iba a ser un maligno. ¿Cuál? Esta. Sí. Y lo que pasa es que acá solamente tenemos el criterio de la mitosis, ¿verdad? Y justo vemos una mitosis atípica, entonces probablemente sí, pero deberíamos contar todas las mitosis, ¿sí? Y si vamos a tomar solamente el parámetro de la mitosis, acá vemos 3, 4. Probablemente es un maligno, sobre todo por esto, ¿verdad? Por esta mitosis atípica que tenemos acá. Y porque tenemos varias en un solo campo ya. ¿Sí? Bueno, y vemos el sobrecrecimiento estromal. Fíjense que esto es lo que le parecía a alguien que le hacía acordar a unas hojas, ¿verdad? Cómo él va adoptando este patrón, ¿verdad? Como si fuesen las hojas de una planta. Porque tenemos que evaluar nuestro estroma. Si nosotros tenemos campos en donde tenemos solamente componente estromal y no tenemos el componente epitelial como estamos viendo acá, entonces hablamos de que hay un sobrecrecimiento estromal. Entonces sumamos todos esos parámetros, ¿verdad? Y le categorizamos a nuestro tumor, ¿verdad? Generalmente los tumores benignos van a tener poca atipia, ¿verdad? Van a tener poca celularidad o moderada, ¿verdad? No va a haber en general un sobrecrecimiento estromal y vamos a tener pocas mitosis. Los bordes van a estar bien definidos y suelen ser expansivos y generalmente no hay elementos heterólogos. Ese es el clásico tumor filodes benigno. El maligno suele tener mucha atipia, ¿verdad? La celularidad estromal es marcada, vamos a tener mucho sobrecrecimiento estromal, muchas mitosis, los bordes suelen ser bien infiltrativos, bien permeativos, como veíamos en esa imagen, y vamos a ver, podemos ver eventualmente incluso elementos heterólogos. Y el borderline, como siempre, verá intermedio, atipia moderada, celularidad del estroma moderada, podemos tener un crecimiento, sobrecrecimiento estromal, vamos a tener un número elevado de mitosis, pero menor a 10, ¿sí? Y los bordes pueden ser o no permeativos y en general no suele tener elementos heterólogos. Entonces de esa forma nosotros le categorizamos a nuestro tumor filodes en una de estas 3 categorías. ¿Y qué les parece que es esto? ¿Benigno, borderline o maligno? Jessica. Benigno.
benignos, ¿verdad? No tenemos atipia, no tenemos mucha mitosis, no tenemos sobrecrecimiento estromal, no tenemos elementos heterólogos, ¿sí? Nuestros bordes no se ven muy bien, pero se ven bien acá en realidad, ¿verdad? Son bien expansivos, entonces esto es un pilodes benigno, ¿sí? ¿Esto qué te parece, Carlos Rodríguez? Yamila. Fíjense que acá ya tenemos mayor sobrecrecimiento, ¿verdad? No es muy importante porque seguimos teniendo imágenes de componentes epiteliales, tenemos ya algunas imágenes mitóticas, ¿sí? Y tenemos una tipia un poquitito más llamativa que en la anterior, ¿sí? Entonces esto va a caer probablemente en la categoría, perdón, de un borderline. Y esto ya es algo extremo, ¿verdad? Fíjense que acá tenemos una masa tumoral enorme, ¿sí? Al corte, fíjense que tiene este aspecto lobulado, bastante heterogéneo, con áreas así que parecen quísticas, áreas que parecen hemorrágicas, necróticas, ¿sí? Que si miramos histológicamente sí tenemos un sobrecrecimiento estromal, sí tenemos una marcada atipia de las células estromales, tenemos elementos heterólogos acá como ustedes pueden ver, ¿sí? Entonces a esto le vamos a categorizar como un filodes maligno con todos esos criterios que vimos recién, ¿sí? Bueno, y con eso terminamos, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, creo, doctora. Bueno, entonces les libero, chicos, que estén bien. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.